Hola, bienvenidos a este octavo programa de Entre Trincheras. Si les está gustando nuestro contenido, no olviden darle like en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y desde luego compartir nuestro contenido. Por la duración de este programa hemos decidido dividirlo en dos partes. El día de hoy contamos con la participación de la maestra en comunicación, Juliana Castellanos. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Acompáñenos a escuchar esta primera parte. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Juliana Castellanos Pedraza, maestra en Comunicación Política por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me dedico a la academia, acabo de cumplir mis 30 años en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y bueno, soy periodista desde muchos años, me dediqué mucho tiempo al periodismo radiofónico, 25 años, y actualmente tengo un espacio en internet que se llama Flor y Látigo, ejerzo el periodismo en línea. Aunque pues ahorita estoy un poquito limitada porque estamos aprendiendo junto con los chicos a trabajar nuestras clases de comunicación a través de internet, que ha sido todo un reto para las personas que no estamos muy familiarizadas con ello. Ese es a grandes rasgos mi currículum. En la parte de esta experiencia que ya nos mencionaba, ¿cuáles son los retos para la carrera de comunicación en México? Como yo estudié periodismo, que realmente se nos formaba desde la perspectiva periodística y la Universidad Nacional Autónoma de México dio muy buenos frutos en eso, pues yo veo un gran avance en cuanto a tecnología. Ahora los chicos son muy idóneos, son muy aptos para manejar la tecnología. En cuestión de segundos pueden hacer un podcast, en cuestión de segundos pueden hacer un video cuando ya tienen la práctica de la edición, porque cuando uno trabaja en una estación de radio hay que saber editar en el momento y en unos cuantos minutos el material que tengamos. En ese aspecto lo veo bien, que los chicos de ahora, de las nuevas generaciones, estén muy aptos para la tecnología. El problema de la carrera de comunicación es muy crítico. ¿En qué sentido? El reto es crear mensajes, un mensaje escrito, un mensaje sonoro, un mensaje audiovisual, un mensaje multimedia, que es lo que se trabaja con diferentes lenguajes en internet. El problema es qué se va a comunicar. Muchas veces quienes elaboran los mensajes no tienen la contextualización, ni la formación, ni el conocimiento adecuado para formar un mensaje. Generalmente los chicos cuando hacen prácticas en la escuela repiten los vicios de los medios de comunicación. Y eso es a mí realmente lo que me preocupa, porque si ahorita hacemos un gran análisis sobre qué nos están aportando los medios de comunicación tradicionales, es decir, la radio, la televisión, los periódicos, pues vemos que hay mucha basura. Hay una tendencia de teóricos de la comunicación, de Emilio Prado, específicamente, que se viene manejando desde el finales del siglo pasado. Él habla de lo que se llama infoespectáculo. Entonces, pareciera ser que la tendencia ahora de cárcel es obedecer a esta regla. Toda información es un espectáculo y entre más sensacionalista, amarillista, mentirosa, manipuladora, pues causa mayor impacto. Entonces esa es mi preocupación ahora como formadora de generaciones en la carrera de comunicación, porque repito, el problema es bastante serio. Formamos gente que va a crear un mensaje en cualquier lenguaje de la comunicación, desde el impreso hasta el multimedia en internet, pasando por el televisivo y por el sonoro, y resulta que pues a lo mejor meten muchos efectos y mucha música muy moderna y muy bonita, pero ¿qué se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Por qué se comunica? Entonces, no hay contenidos. Se supone que una de las tareas principales de la comunicación es lograr que la sociedad se transforme. Primero se informe, después se forme y finalmente puede transformarse. Y pareciera ser que estamos cayendo en una serie de mensajes frívolos que no implican más allá más que burlarnos, insultarnos unos a otros. Sí pienso que las universidades que tienen la carrera de comunicación tienen que pensar muy seriamente cómo están formando a esos chicos que llegan cada año a querer ser comunicadores. Y otro grave problema, el comunicador en este país, por lo menos en México, se ha convertido en un personaje de moda, un personaje que tiene al público cautivo aunque diga tonterías. ¿Cómo voy a entender que un señor bisoño que está con Patricia Chapoy en la televisión gane 450,000 pesos mensuales cuando dice una sarta de mentiras, de chismes y hasta de insultos a otras personas? Y que un verdadero
periodista de investigación tenga que estar pidiendo cooperación del público. Esto está pasando mucho en internet, de que hay muchos compañeros que se están yendo a trabajar independientemente porque ya no caben en medios, ya no están de acuerdo con las políticas de los medios, porque los obligan a mentir, los obligan a cubrir informaciones que no son necesarias para ese momento y demás. Y entonces crear sus propios espacios. ¿Y esto qué implica? Pues generar recursos que muchas veces no se tiene. Para hacer un periodismo de investigación se necesita invertir recursos y no lo hay. Desgraciadamente, la tendencia del periodismo de investigación, que es un área de la comunicación, por ejemplo, pues es seguida por muy pocas personas experimentadas. ¿Por qué? Porque implica una metodología científica que muchos egresados no lo tienen. Llevan teorías, llevan metodologías, pero cuando usted le pide hacer un proyecto X de comunicación, pues no saben qué teóricos manejar, no saben si utilizar un recurso cuantitativo o cualitativo. Y entonces es cuando uno, por ejemplo, yo que trabajo con chicos desde quinto hasta octavo semestre, que supuestamente ya tienen un bagaje de media carrera, pues es terrible ver que ni saben escribir. Ese es otro problema de la carrera de comunicación. No saben redactar. Y yo siempre les he dicho, cualquier forma de comunicación oral, audiovisual, multimedia o escrita, empieza por una expresión escrita, ya después se adapta al lenguaje propio de cada medio. Pero es terrible encontrar en quinto, en sexto, en séptimo, octavo semestre chicos que no tienen la menor idea de lo que es redactar. Entonces, si no sabes redactar, si no sabes de ortografía, ¿cómo puedes crear un mensaje que tenga un impacto en la sociedad? Se supone que para bien, no para denostar, no para insultar, no para perjudicar. Desgraciadamente a veces tenemos alumnos que nomás pasan por pasar, ¿no? No los culpo, vienen de una serie de muchas problemáticas. Leyendo la autoevaluación, porque yo después de autoevaluación y evaluación, me entero tristemente de un chico que me dice que tuvo que vender su laptop por cuestiones económicas y créame que se me hizo un nudo en la garganta. Si este niño me hubiera dicho su verdad, pues yo hubiera sido un poquito más tolerante con él, porque uno como maestro debe de investigar. Yo siempre trato de investigar a mis alumnos para entender quiénes son, qué piensan de la clase, cómo estudian, pero ya hasta el final enterarme de este chico, híjole, sientes bien feo como profesor. Sí, me preocupa el futuro de la formación de los comunicadores del siglo XXI. ¿A dónde vamos a parar si se sigue manejando ese infoespectáculo como centro natural y no hay esa forma de veras informar, formar y transformar? Esto de informar, formar y transformar no es mío, tengo que ser muy honesta. Lo retomé de José Gutiérrez Vivó cuando le hago una entrevista hace como 25 años aproximadamente, y pues ese señor dejó mucha escuela radiofónica en este país. Las actuales estructuras de programas de noticias en la radio mexicana, él sentó las bases. Lo que haga Radio Fórmula, lo que haga Carmen Aristegui, tiene un sentido de iniciativa de José Gutiérrez Vivó. Ese señor fue visionario, ese señor le dio un segundo boom a la radio y creó muchas cosas. Desgraciadamente ahorita, si usted observa un gran número de líderes de opinión, que se dicen líderes de opinión, nomás porque salen en una pantalla o porque toman un micrófono, la verdad pues deja mucho que desear lo que le están aportando a la sociedad, que es parte fundamental en un comunicador. Ahora, desgraciadamente, un youtubero, y lo digo con todo el respeto, ya se siente capaz de ser periodista. Y una cosa es que tú abras un canal y digas muchas cosas, y otra cosa es que tengas un bagaje de formación académica que te respalde para saber manejar la noticia. Hay que saber seleccionar de todo un cúmulo informativo que tenemos, qué es lo que puede interesarle al radioescucha, al lector, al internauta, al telespectador, y a partir de ahí hacer un tratamiento con ética, con valor periodístico, con rigor del dato, con la facilidad o con la importancia de tener fuentes fidedignas, no cualquier fuente. Me dijo, es que tal vez el vecino del vecino dice, si usted observa ahora es la tendencia noticiosa. Y entonces todo eso, los que aprendimos el periodismo en las universidades hace mucho tiempo, pues se ha perdido en un buen número de casos, porque la televisión y la radio proyecta pues vedettes de la noticia, no verdaderos comunicadores que deberían, con lo que están transmitiendo, darles juicios de análisis y de información a la gente para que la propia gente haga sus propios análisis y juicios sobre la realidad que vive. Así es, tristemente muchos espacios televisivos principalmente ya llevan línea de la empresa que manipulan al final de cuentas los contenidos y el mensaje. Exactamente. Es muy triste. Y las líneas son muy perversas y muy tendenciosas porque están respondiendo a ciertos intereses, no el interés social que debería satisfacer un mensaje de comunicación que, vuelvo a insistir, es delicado lo que transmitimos.
peligrosos, porque podemos echar a perder gente, podemos echar a perder personas que creen ciegamente en ese comunicador, y entonces si ese comunicador es perverso, pues va a pervertir, perdón que así lo diga, ¿no? Va a pervertir el pensamiento de muchas personas. Muchas personas afortunadamente tienen una formación académica porque han pasado de una licenciatura, una maestría y un doctorado. Quizás esas personas tienen herramientas como para poder analizar y sintetizar lo que están recibiendo, ¿no? Ese bombardeo por todos lados, la radio, la televisión, la internet. Pero hay que ser claros y precisos. Nuestros mensajes impactan o llegan a mucha gente que no tiene la posibilidad más que quedarse con ese medio y no ir más allá, no ir a investigar. Si a mí me llega una noticia, por ejemplo, una información X, pues yo no me la creo a la primera. Yo busco otras fuentes y trato de cruzar información y entonces a partir de ahí decir, pues esta noticia si tiene apego a la realidad o no lo tiene, es una noticia falsa. Yo nomás complementaría lo de las universidades en que rescataran en los planes de estudios la responsabilidad social y la ética que jugamos como comunicadores, porque eso se ha perdido, se ha frivolizado, por eso ahora hay insultos, hay agresiones, hay polarización. Los mismos medios generan polarización cuando no satisfacen sus intereses económicos. No vayamos más lejos. Y tristemente, hay muchos idolitos de barro que desgraciadamente son modelos de muchas generaciones de estudiantes y que piensan que ser egresado de una carrera de comunicación te va a dar dinero, te va a dar fama. No, para los que hemos empezado desde abajo es una carrera sufrida y para subir de un escalón al otro, para que te den el micrófono, para que salgas a cuadro, pues tiene que pasar muchos años y gánatelo con tu trabajo, no con palancas. Entonces hay muchas cosas que tienen que ser corregidas. Yo les digo a mis alumnos, la tecnología no es lo único en lo que hay que pensar, sino hay que pensar en que tenemos, por lo menos la Universidad Nacional Autónoma de México nos da dos cosas: cabeza para pensar y manitas para crear. Con esas dos herramientas, no importa que tengamos a lo mejor un programa, no el más moderno de edición, pero si tenemos las nociones de edición, podemos hacer maravillas con esa información que tengamos. Entonces, sí se dejan apantallar a veces los chicos por tener el mejor programa de edición, pero eso no es lo importante. Lo importante, repito, es qué vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar para no crear problemas en la sociedad. Así es. ¿Cómo integrar a la sociedad para que se interese por temas políticos en el país y que sea de fuentes fidedignas? Híjoles, es una labor titánica. Yo pienso que hay que reeducar a la población porque nada ayudan los políticos. Muchas veces la gente rechaza la política porque cada político corrupto, ladrón, saqueador, que llega al poder por la ambición misma del poder y a ver cómo saquea, pero no a transformar. Entonces yo creo que mucho de esto, para poder lograr este paso de volver a creer en la política y de acercarnos a interesarnos en estos temas que son fundamentales. Se supone que el hombre es un animal político por esencia y en la realidad, pues cuando nosotros vemos un político lo que hacemos es huir, porque político, por lo menos en este país, es igual a sinónimo de corrupto, de saqueador y de a ver qué se roba, ¿no? De donde llegue. Puede ser un lápiz, desde un contrato, información, muchísimas cosas. Entonces yo creo que tenemos que tener una reeducación, revalorar la ciencia política, darle la importancia que tiene, porque la ciencia política es fundamental para la marcha de un país. Y si hay un buen político como cabeza de un país, pues entonces los ciudadanos participarán y colaborarán más y entonces, ¿quién sale ganando? Pues todos. Porque si unimos la capacidad de un político instrumentando políticas públicas en beneficio de todos y nosotros participando, vigilando y demás, yo creo que estamos en sintonía. El problema es que vemos malos políticos y entonces la política decimos, ay no, mejor me dedico a otra cosa o veo otra cosa, cuando debemos de estar al pendiente de lo que hace un político, porque ese político va a influir en beneficio o en perjuicio de cierta comunidad, de cierto municipio, de cierto estado y finalmente de todo un país, y lo hemos visto con 6 sexenios terribles. Sí. La política, yo creo que quienes están en la ciencia política deben también pensar en estrategias para cómo hacer que la gente se interese. A mí me gusta porque cuando yo fui reportera me tocaron muchas fuentes políticas. Yo cubrí Secretaría de Gobernación, partidos políticos, a veces Cámara de Diputados, a veces Cámara de Senadores, y entonces a mí la política y la radio, que son mis dos grandes pasiones como periodista, pues me interesaron, pero tuve que aprender
hacer muchas cosas. Primero que nada observar, y después de observar enterarme para ver cómo manejaba una noticia o desde qué perspectiva la manejaba. A mí en lo personal me interesa la política, pero cada día creo que la política es decepcionante. Sin embargo, si desde la casa se empieza a hablar de política con pequeñas situaciones, yo creo que los niños van a crecer con otra conciencia, de sí observar a ese político, de sí señalarlo y de sí presionar, porque si un político falla, hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, yo trato de que mis alumnos se interesen en política, porque la política es una parte muy importante del periodismo, aunque hay muchos tipos de periodismo, pero lo que reina es la política dentro de todo, la gama cultural, científica, que casi nadie hace periodismo científico en México, o el periodismo económico, pero la política creo que regula todas las áreas de la vida de alguna manera u otra. Entonces, el maestro desde la universidad tiene mucho que hacer. ¿Cómo? Cuestionando a los alumnos, invitándolos a investigar, invitándolos a que no se queden con las dudas, que vayan más allá, que sean autodidactas, que lean autores. Uno mismo como profesor sugerirles autores o corrientes para que ellos mismos vayan interesándose en esto. Y obviamente también algo que ha desmotivado en la política pues son los procesos electorales, que hemos sido víctimas o rehenes de muchos fraudes. Llega un momento en que la gente dice, pues ¿para qué voto si no puedo transformarme? Yo creo que también aquí tiene mucho que ver la formación cívica en cuanto a cumplir como ciudadana muchas cosas para que podamos ser mejores. Y otra cosa, yo a veces veo que también los especialistas como que están en una nube, ¿no? Conocen sus teorías y manejan personajes y luego no bajan la información. Un nivel, no digo que muy docto, ni tampoco un nivel muy frívolo, sino bajarlo a un nivel que la gente pueda entender, por ejemplo, qué hace un diputado, qué hace un senador, cuáles son las tareas de un presidente municipal. Yo te puedo apostar, Stephanie, que mucha gente no sabe ni cuántos senadores integran la Cámara de Senadores, qué papel juega la Cámara de Senadores, qué papel juega la Cámara de Diputados, qué hace un edil, cuántas personas forman el cabildo. Si todo eso nos preocupáramos, porque además nos afecta, vuelvo a decir, tendríamos otro sentido de la política. También es que todos nos interesemos y pongamos cada uno de nuestra parte para que esto pueda funcionar. Sí, totalmente de acuerdo. Principalmente porque muchas ocasiones en la educación básica, y eso a mí me tocó mi generación, que iban a haber cambios en los planes de estudio y que lo que era la parte de cívica y ética, materias como historia, las iban a quitar. Entonces es algo que sí hay que preocuparse, porque yo creo que parte de una reestructuración y de una reeducación, como ya lo manifestó usted, maestra, porque no es nada más depender de lo que los planes de estudios en la SEP plantean, las materias, qué es lo que te da, sino también poner cada maestro su granito de arena para fomentar igual otro tipo de lecturas. Creo que muchas veces se hace esa división o esa distinción y se olvida de que todos somos un engrane en esta sociedad y que todos podemos contribuir, aunque no nos conozcamos, para hacer algo en favor del país. Yo creo que tienes mucha razón, Estefanía, porque, mira, es un país maravilloso. Geopolíticamente, si bien estamos cerca de Estados Unidos y somos exactamente el punto de frontera de Centroamérica y América Latina, pero tenemos un lugar privilegiado geográficamente. Si vamos recorriendo el país, tenemos zonas agrícolas, tenemos zonas mineras y demás. Lo que pasa, justamente por estos malos políticos, el país no ha salido adelante. Yo creo que la solución es que los mexicanos cambiemos la actitud mental que tengamos, pensemos en que tenemos un país rico en muchas cosas, rico en creatividad, estas artesanías que tenemos. Alguna vez como reportera yo hice un estudio sobre el mar, todo lo que se sacaba del mar, y le puedo decir que del mar se pueden obtener materias primas para comer, materias primas para vestir, materias primas para hacer artesanías. ¿Y quién se ha preocupado por explotar todo este mar que tenemos? No solamente es turismo, y no hay que verlo así, como una fuente generadora de recursos. Hay que verlo, cómo aprovechar esos insumos que tiene el mar, no solamente para alimentarnos. El día que llegue gente pensante al poder, que se preocupe por este país, que ame este país, que tenga vocación de servicio, yo creo que ese día vamos a empezar a ver la luz. Creo que hay un intento. Yo no digo que Andrés Manuel sea correcto en todo, porque tiene sus errores como cualquier ser humano, pero tiene algo a favor, y se lo digo como reportera que fui mucho tiempo, porque yo lo conocí. Tengo 25 años más o menos de conocer a Andrés Manuel, desde que llevaba la Secretaría de Gobernación a los barrenderos de Tabasco. Ahí es donde me tocó conocerlo. Y después, por hacer del destino, cubrí varias cosas de él.
todo ese proceso electoral del 2006, del fraude. Fui conociendo sus libros y me parece que Andrés Manuel tiene una gran ventaja. Tiene una enorme voluntad porque este país se transforme y salga del atraso y salga de la pobreza. Él no va a lograr transformar un país 6 años cuando lo han destruido por lo menos 36 años para acá. Sí. Pero sí puede sentar las bases de un nuevo pensamiento, de una nueva forma de ver al país, de una nueva forma de trabajar. Entonces, yo tengo fe en eso y creo que hay muchos soñadores como yo, que ya nos da pena ver a nuestro México quebrado, ver a nuestro México en la pobreza, ver a nuestro México sumido en problemas de inseguridad terribles, porque los problemas de inseguridad que estamos viviendo son terribles. No puede ser que una mujer salga a la calle y no regrese, no puede ser que un niño se lo roben, no puede ser que una persona de la tercera edad la asalten cada vez que sale, no puede ser. Desgraciadamente la gente que llegó al poder en los sexenios pasados fue gente que llegó para servirse, no para servir. Y así no se puede sacar un país. Y por eso estamos ahorita inmersos en una serie de problemáticas terribles. ¿Qué estamos viviendo? Una pandemia. Yo fui reportera también del sector salud. México producía vacunas. Hasta que llegó Fox, desbarató esta infraestructura. ¿Por qué? Porque salía mejor hacer negocito, ¿verdad? De comprar la vacuna y entonces me dan a mí mi comisioncita y entonces se olvida. Pero ¿se imagina ahorita si hubiéramos tenido esa infraestructura tan valiosa que teníamos para producir vacunas? Que tenemos que depender de las farmacéuticas extranjeras para ver si nos van a enviar, si no nos van a enviar. Que Pfizer ya dijo que no va a poder cubrir lo que se comprometió. ¿Por qué? Porque le están comprando los grandes países que tienen dinero mucho mayor stock de vacunas. Y si nos damos cuenta del talento, de la creatividad, de la potencialidad que tiene este país, la persona que llegue al poder con esa visión será un gran líder, como han sido grandes líderes en otros países y han sacado hasta de las cenizas de la guerra a otras naciones. ¿Por qué México no? ¿Por qué tener una mentalidad de derrotados? ¿Por qué tener una mentalidad de que ya merito? Yo creo que eso lo podemos desterrar el día que de veras amemos a nuestro país, nos dejemos de pelear unos a otros. Es terrible en tiempos de pandemia que haya esta mezquindad de medios, de pseudointelectuales, de periodistas, cuando deberíamos estar haciendo causa común, porque perder las miles de personas que se están perdiendo es terrible. Sí. Porque cada vez está más cerca el problema con familiares, con amigos, y estamos viviendo todos incertidumbre de si mañana amanecemos o no. No tenemos nada con qué pelear con esto más que las medidas que nos han dado. Y vea usted cómo se comportan. La gente se sale, no se cubrebocas, no se preocupa por lavarse las manos, nos están pidiendo cosas del otro mundo, son cosas que tenemos al alcance de la mano y sin embargo le dicen a la gente no hagas reuniones porque puedes contagiar o te pueden contagiar. No, van y hacen reuniones. El coronavirus no existe, no. Existe y es mortal y es letal. Entonces hay que respetar estas circunstancias si queremos ver más allá de unos cuantos meses de vida, sino tener una vida más allá. Entonces el sentido de sociedad y el sentido de comunidad está en crisis, en una verdadera crisis. ¿Qué pasaría si nos organizáramos y cada quien rindiera esa productividad que requiere? No importa, como usted dijo hace rato, el zapatero, el barrendero, pero que cada quien hiciéramos con amor y vocación nuestra respectiva tarea. Este país sería un gran ejemplo y no se aprovecha eso porque no hay tampoco un estímulo a la sociedad. Por ejemplo, a mí me parece de risa, tú pagas tu predial a tiempo, ok, es una obligación que como ciudadano debes de cumplir, pero ¿qué pasa con la gente que se atrasa 5 años en el predial por X causa? Bueno, pues que ahora les perdonan las multas, los recargos y todo. Entonces, ¿qué pasa con la persona que sí cumple en función de esa persona que en 1 o 2 años le quitan toda la carga? Entonces, hay una desmotivación. Entonces, debería de haber algunos estímulos para la gente que cumple, para la gente que está consciente de que sus impuestos sí van a servir para el país. No solamente es una reeducación de la ciudadanía, es una reeducación de la gente que llega al poder y que tiene que entender que el poder no es llegar para robar, sino es llegar para servir. Exacto. Y como usted dice, hacer un todo para que este país salga adelante. No es posible ahorita la polarización que tenemos unos con otros. No es posible. Un país polarizado es un país que vive en el atraso.
Es un país que no avanza. ¿Por qué? Porque está ocupado en pelearse unos a otros. Perdóneme que lo diga, yo le tengo mucha fe a esta nueva etapa política que estamos viviendo, porque yo soy una persona ahorita madura, pero le puedo decir que yo viví terriblemente las crisis de 6 sexenios. De Miguel de la Madrid, que yo ya empezaba a hacer mis pinitos en el periodismo, hasta Peña Nieto, pues ha sido un desastre en nuestros salarios, un desastre en oportunidades de superarnos profesionalmente. Estamos como estancados. Entonces, eso desmotiva. Yo simpatizo con la causa obradorista. No estoy de acuerdo en todo lo que diga Obrador, pero me parece un hombre de buena voluntad. Ahí le recomiendo un libro que se llama La vida privada de un hombre público, que cuenta la historia de Andrés Manuel. Si este libro lo leyera toda esa gente que lo critica, que lo hace pedazos, que se burla diario, entendería un poco. Obrador es un idealista, Obrador es un loco que quiere transformar para ser mejor. Y la gente, como no tiene valores, frivoliza y se burlan. Pero Obrador tiene su historia, su verdad, y es un hombre congruente, ¿eh? Se lo digo como reportera que yo lo seguí, pues yo decía, este loco traer a los barrenderos aquí en la Ciudad de México para protestar y mejores condiciones, pues yo decía, este está loco. Y luego fue lo del petróleo, y luego cómo llegó al PRD, y yo lo cubrí en actos, cuando fue todo el problema de fraude, yo lo cubrí en todas sus marchas. Impresionante, nunca había visto tanta gente en el Zócalo reunida escuchando a un líder. Andrés Manuel tiene muchas cosas muy interesantes de estudio, como también tiene cosas negativas, ¿no? Hay que decirlo. Todos somos seres humanos. Pero lo más importante es que ama México y que tiene voluntad de transformar. El problema es esta oposición de risa, porque es de risa, porque ni siquiera tienen inteligencia, porque una buena oposición enfrenta al opositor con argumentos, con propuestas. Estos son puros gritos, puras descalificaciones, pero solitos se van a acabar. Y espero que en junio las votaciones acaben de enterrar estos partidos de risa. ¿Cómo voy a creer que vuelva al poder Margarita Zavala o Felipe Calderón? Van a volver para entregar al país, van a volver para a ver qué se sacan, porque son terriblemente, inmensamente ricos. Y esto lo descubrió José Gutiérrez Vivó. Yo en ese hombre creía, fue maravillosa la entrevista, porque Gutiérrez Vivó no da entrevistas. Y a mí me dio una entrevista de casi 3 horas y me tuve que ir porque yo tenía que entrar a mi cabina de radio. Entonces, yo estoy haciendo un libro de memorias de radio, porque a mí la radio fue mi vida, mi pasión. Tuve que dejarlo por razones personales y no he vuelto a la radio, pero ahora que me jubile tengo la intención de volver a dar piedra. Por ahí hay un proyectito y si no se da ese proyectito con otra persona, busco yo hacer radio por internet, pero para eso necesito tiempo, espacio y ya dejar la academia para dedicarme a mis cosas personales. Si quieren continuar escuchando las anécdotas y desde luego la trinchera de la maestra Juliana Castellanos, la próxima semana vamos a escuchar la segunda parte para concluir este 8º programa. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor y a nombre de mis compañeros Ángel Lara y Jorge Domsep, estamos muy agradecidos porque se empiecen a sumar a escuchar estas trincheras.